Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Y antes de comenzar esta parte de las meditaciones que tienen que ver con el estudio de la palabra, quería recomendarles algo que vamos a usar bastante durante estas meditaciones. Y es una Biblia que salió hace muy poco, que se llama la Biblia Multiversiones. Esta Biblia tiene 4 versiones, traducciones de la palabra. Primero está la Reina Valera, la que nosotros conocemos, 1960. Luego tenemos la Reina Valera contemporánea, con un lenguaje más actual. Después tenemos la traducción al lenguaje actual. Y por último tenemos la Dios habla hoy. Es una Biblia que sacó la Sociedad Bíblica y es muy interesante y muy útil. Ahora veremos en la meditación que vamos a usarlo. Bueno, hecho esta recomendación, quería comenzar con una afirmación. ¿Ustedes sabían que todos nosotros somos teólogos? Que de alguna forma u otra somos teólogos. Uno cuando piensa en los teólogos, y acá me rasco la cabecita, porque parece ser una imagen de ellos, ¿no? Frente a un libro, frente a un documento, rascándose la cabeza y estudiando la palabra, estudiando los idiomas originales, tocándose la barba, ¿no? Vemos que esos son los teólogos, esas personas que escriben libros muy profundos sobre lo que tiene que ver la doctrina de Dios o que hacen grandes comentarios bíblicos. Y nosotros creemos que esos son los teólogos. Pero una vez llegó a mí un versículo de la palabra en el Salmo 111, y ahí en el Salmo 111 el salmista dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Pero fíjense esta versión, que es la versión Dios habla hoy, lo que dice: las obras del Señor son grandes y quienes las aman las estudian. Las estudian. Quienes aman al Señor se convierten en teólogos, que estudian, que quieren conocer sobre Dios. Acá en este salmo y en esta traducción sorprende la palabra estudiar, ¿no? Uno puede decir maravillarse, extasiarse, alegrarse, gozarse, pero acá la palabra nos dice estudiar, indagar, escudriñar, querer aprender cada día más de su palabra. Y hermanos, no tendría que sorprendernos esto, porque la Biblia nos habla de que debemos estudiar la palabra del Señor. Un gran comentarista del Nuevo Testamento, cuando comenzó su estudio sobre el Nuevo Testamento, él dijo que debíamos estudiar al Señor para amarlo mejor. Y me parece una frase tremenda. Yo recuerdo haberla leído al comienzo de mi vida cristiana y siempre vuelve a mí la frase de estudiar más la palabra, conocer más al Señor para amarlo de mejor manera. Me parece una frase muy, muy linda. Y saben, nosotros, y esta sería la primera parte, ¿no?, de por qué estudiamos, por qué nos acercamos a la palabra para estudiarla, para escudriñarla. Nosotros estudiamos a aquellos que amamos. Lo que nosotros amamos queremos saber de eso. Si a mí me preguntaran cómo es mi esposa Silvia o mis hijos, yo sabría muchas cosas de ellos y podría responder muchísimas cosas sobre cómo son ellos. Porque de alguna manera los estudié, los escudriñé, porque uno quiere saber sobre aquello que ama. He aprendido de ellos, he aprendido sobre ellos. Entonces, este salmo tan lindo nos invita a estudiar al Señor, a estudiar su palabra, a adoptar una postura de querer conocer, de querer aprender lo que Dios tiene para decirnos. La vida cristiana no es 10, 20 versículos que debemos saber. La vida cristiana es conocer a Dios todo el tiempo, cada día, cada hora de nuestra vida debe ser productiva en conocer al Señor. Pero saben, hermanos, este tema continúa en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento aún se sigue hablando de que debemos conocer al Señor y conocer su palabra. Fíjese en el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 22, cuando se le acerca un fariseo al Señor Jesús con una pregunta, miren la respuesta de Jesús. Primero la pregunta del fariseo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y el Señor le dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas nuestras emociones, con todo tu ser, con toda nuestra vida y con toda tu mente. Aprender, saber, para amarlo de mejor manera. Muchos de nosotros, ¿no? Conocemos este versículo y nos acordamos fácilmente de amarlo con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Pero quizás a veces olvidamos el tema que debemos amarlo con toda nuestra mente. ¿Y saben qué? En la palabra Dios pondera el querer saber y el querer conocer. Hay un pasaje ahí en Hechos capítulo 17, donde Pablo y Silas, que huyen de la persecución de Tesalónica, entran en un lugar llamado Berea, que estaba al norte de Grecia. Un lugar de filósofos, un lugar de personas que tenían en alta estima lo que era el conocimiento. Entonces, Pablo y Silas todo el tiempo enseñaban la palabra en ese lugar y discutían con las personas de ese lugar de Berea. Y fíjese lo que dice, ¿no? Hechos 17, versículo 11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. ¿Dónde estaba la nobleza de los de Berea? Que querían aprender, que querían escudriñar, que tomaban en serio lo que Pablo y Silas le decían y lo estudiaban y lo analizaban, porque querían saber si lo que Pablo y Silas les estaban diciendo era la verdad. Vuelvo a repetir el versículo, ¿no? Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Recuerden que hablamos en videos anteriores sobre el hambre, la necesidad de escuchar la palabra, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Dice la palabra que eran más nobles. Notemos, hermanos, que Lucas no reprende la supuesta duda de los de Berea. No los reprende, les dice que eran más nobles, porque ellos, seguramente los que se convirtieron de ellos, habrán sido hombres de la palabra, hombres de escudriñar y de estudiar la palabra de Dios. Y como dice Lucas, hombres nobles. Hermanos, estudiar la palabra tiene que ver también con santidad. Y tiene que ver con adoración, que será el tema del próximo video. Debemos escudriñar, estudiar, para amar mejor al Señor. No nos quedemos con lo de arriba, con la capa. Profundicemos y vamos a enamorarnos cada día más del Señor. Como dice el Salmo 111, ¿no? Las obras del Señor son grandes, son maravillosas. Y después dice, y quienes las aman, quienes aman la obra de Dios, quienes aman a Dios, quienes aman su palabra, las estudian. Porque, aunque no lo entendamos y nos cueste creerlo, todos nosotros somos teólogos. Dios les bendiga.